LinkedIn is pretty amazing at helping you grow your small business. We cannot stop your new clients from emailing you at 3 a.m. We can help you sell, market, and hire in one place. We cannot help you be in 3 places at once. And while we can't help you organize your calendar, LinkedIn can help you land more clients so you have a calendar to organize. Grow your small business on LinkedIn. Learn more at linkedin.com/smallbusiness. Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Hay miedos que no gritan, no llegan como pánico repentino, no se manifiestan con lágrimas visibles ni con crisis evidentes. Son miedos silenciosos, miedos que se quedan, que acompañan tus días, que caminan contigo mientras sigues funcionando. Te levantas, cumples, oras, sigues adelante, pero por dentro algo tiembla. Es el miedo al futuro, el miedo a perder lo que amas, el miedo a equivocarte, el miedo a que algo salga mal, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que Dios no responda como esperas. Y lo más difícil no es solo sentir miedo, lo más difícil es sentir miedo teniendo fe, porque cuando eres creyente, cuando has aprendido a confiar en Dios, cuando sabes que Él es fiel, aparece una lucha interna muy profunda. ¿Por qué sigo sintiendo esto si creo en Dios? ¿Por qué sigo preocupado si he estado orando? ¿Será que mi fe no es suficiente? Y sin darte cuenta, al miedo se le suma la culpa. Culpa por no estar en paz. Culpa por no sentirte fuerte. Culpa por no vivir con la tranquilidad que crees que deberías tener. Pero hoy necesitas escuchar esto con claridad y descanso para el alma. Sentir miedo no significa que tu fe esté muerta. Sentir preocupación no significa que Dios se haya alejado. Sentir dolor no significa que estés fallando como creyente. La fe no elimina automáticamente las emociones humanas. La fe no borra de golpe la preocupación. La fe no anestesia el corazón. La fe te sostiene dentro del miedo, no siempre te saca de él de inmediato. La Biblia nunca presenta al creyente como alguien que no siente temor. Presenta al creyente como alguien que, aún temiendo, decide no soltar a Dios. La Escritura lo dice con una honestidad profunda en el Salmo 56, versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. Nota lo que dice, no dice cuando ya no temo. Dice en el día que temo. Eso significa que el miedo y la confianza pueden coexistir, que puedes temblar por dentro y aún así seguir confiando, que puedes estar preocupado y aún así seguir creyendo, que puedes sentir dolor y aún así no soltar tu fe. Dios no se escandaliza por tu miedo, no se decepciona por tu inquietud, no se aleja porque tu corazón esté cansado. Al contrario, la Escritura muestra una y otra vez que Dios se acerca más cuando el corazón está frágil. Tal vez hoy no estás viviendo una crisis evidente. Tal vez nadie sabe lo que llevas por dentro. Tal vez sonríes, trabajas, cumples, pero al final del día, cuando todo se calla, el miedo vuelve a hablar. Ese miedo que te dice, ¿y si no funciona? ¿Y si algo sale mal? ¿Y si pierdo el control? ¿Y si Dios no actúa? Y aunque sabes que Dios es fiel, tu mente no descansa. Eso no te hace un mal creyente, te hace humano. Hay personas que aman profundamente a Dios y aún así viven con miedo. Hay personas que confían sinceramente y aún así se preocupan. Hay personas que oran cada día y aún así sienten angustia. Y Dios no las rechaza por eso. Dios no te mide por la ausencia de miedo, te mira por la disposición de tu corazón a seguir buscándolo aun cuando tiemblas. La Escritura dice en Isaías capítulo 41 versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios no dice no temas porque eres fuerte, dice no temas porque yo estoy contigo. La razón de tu paz no eres tú, la razón de tu esperanza no es tu control emocional, la razón de tu seguridad es la presencia de Dios. Tal vez hoy no sientes calma, tal vez hoy el miedo sigue ahí, pero si sigues buscando a Dios, si sigues escuchando este mensaje, si sigues aferrado a Él aún con el corazón inquieto, eso significa algo muy importante. Tu fe sigue viva. Una fe cansada sigue siendo fe. Una fe temblorosa sigue siendo fe. Una fe que duda pero no huye sigue siendo fe.
Este mensaje no es para decirte que mañana todo se resolverá, no es para prometerte una calma instantánea, no es para exigirte que dejes de sentir. Este mensaje es para acompañarte, para recordarte que Dios no te abandona en medio del miedo. Porque incluso cuando el miedo habla fuerte, Dios sigue sosteniéndote. Y a lo largo de este mensaje vamos a caminar juntos para entender algo muy importante. Tu miedo no tiene la última palabra. Tu preocupación no define tu destino. Tu dolor no cancela el plan de Dios. Quédate. Tal vez aquí encuentres, no la ausencia de miedo, pero sí la presencia de Dios en medio de él. ¿Qué pasa cuando el miedo se vuelve compañero diario? Hay un tipo de miedo que no llega de golpe, no irrumpe como una crisis, no aparece con señales evidentes. Es un miedo que se instala, que se queda, que se vuelve parte de la rutina. No te paraliza por completo, pero tampoco te deja en paz. Es el miedo que despierta contigo, el que te acompaña mientras trabajas, el que se sienta a tu lado cuando intentas descansar, el que aparece justo cuando todo parece estar en silencio. No es un miedo puntual, es un miedo constante. Y cuando el miedo se vuelve compañero diario, empieza a desgastar de una forma muy profunda, porque ya no reaccionas a un peligro real, sino que vives anticipando posibles amenazas. Te preguntas constantemente, ¿y si algo sale mal? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si todo cambia de repente? ¿Y si no estoy preparado para lo que viene? Y lo más cansado no es responder a esas preguntas, es que nunca terminan. El miedo diario no grita, susurra, pero susurra todo el tiempo. Y con el tiempo ese susurro se convierte en ruido interno. Un ruido que no te deja disfrutar el presente, que te roba la tranquilidad incluso en los momentos buenos, que te hace sentir alerta aun cuando no hay peligro inmediato. Hay creyentes que viven así durante años, no porque no confíen en Dios, sino porque han aprendido a vivir en estado de vigilancia constante, siempre atentos, siempre cuidando, siempre anticipando. Y eso cansa el alma. Cuando el miedo se vuelve compañero diario, empieza a moldear la forma en que piensas, en que decides, en que oras. Ya no oras solo para agradecer, oras para prevenir, para evitar, para que nada malo pase. Y aunque la oración sigue ahí, el corazón ora desde la tensión, no desde el descanso. La Escritura reconoce esta experiencia humana, no la minimiza, no. I'm Livy Dunn, All-American gymnast and Viore athlete. When you travel and train as much as I do, you find happiness where you are. On the mat or on the sand, movement and comfort are essential. That's why I live in Performance Joggers by Viore. Made from DreamNet fabric that's made of 89% recycled materials, effortlessly soft and made to move as much as I do. My happiness starts here, in the softest joggers on the planet. Get 20% off your first purchase at vuori.com/Libby. That's VUORI.com/LIVVY. Exclusions apply. Not only will you receive 20% off your first purchase, but enjoy free shipping on U.S. orders over $75 and free returns. Go to vuori.com/Libby and discover the full versatility of Viore clothing. Exclusions apply. Visit the website for full terms and conditions. From hidden Mediterranean gems to the wilderness of Antarctica, Silversea invites you to explore the world in greater depth. Venture to over 900 destinations across all 7 continents. On board small ships that set the standard for elite ocean travel, every journey opens doors to extraordinary discoveries. And wherever you sail, you can expect the same Silversea promise: unrivaled service, unmatched comfort, and unforgettable memories. Visit silversea.com to learn more. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. La ignora. En el Salmo 42, versículo 5, el salmista dice: ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Nota algo importante, no está hablando de un miedo puntual,
Está hablando de una turbación interna constante. El alma abatida no siempre está en crisis. Muchas veces solo está cansada de cargar miedo todos los días. El problema del miedo prolongado no es solo lo que te hace sentir, sino lo que empieza a enseñarte. Te enseña a desconfiar del mañana, te enseña a pensar siempre en lo peor, te enseña a vivir preparado para perder, y poco a poco te roba la capacidad de descansar en Dios, no porque hayas dejado de creer, sino porque el miedo ocupa demasiado espacio. Cuando el miedo se vuelve compañero diario, también empieza a afectar tu cuerpo. Tensión constante, cansancio que no se va, sueño ligero, respiración corta. El cuerpo reacciona como si estuvieras en peligro permanente. Y eso no es porque seas débil, es porque has estado sosteniendo más de lo que puedes. La Biblia nos muestra que el miedo prolongado no era ajeno a los hombres y mujeres de fe. David, un hombre conforme al corazón de Dios, vivió temporadas enteras bajo amenaza constante. No una noche, no un momento, años. Y aún así la Escritura registra su lucha interna. En el Salmo 27, versículo 1, David declara: «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?». Pero esa declaración no nace de alguien que nunca sintió miedo. Nace de alguien que convivía con él y decidió no dejarse gobernar. Eso es clave. El miedo puede acompañarte, pero no fue creado para liderarte. Cuando el miedo se vuelve compañero diario, empiezas a tomar decisiones desde la protección, no desde la confianza. Dices no por temor a fallar, te detienes por miedo a equivocarte. Evitas oportunidades por miedo a perder estabilidad. Y muchas veces llamas prudencia a lo que en realidad es miedo disfrazado. El miedo diario no siempre te empuja a huir. A veces te empuja a quedarte quieto, a no avanzar, a no intentar, a no soñar. Y eso duele, porque por dentro sabes que Dios te creó para algo más que solo sobrevivir. La Escritura dice en Proverbios, capítulo 29, versículo 25: «El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado». El miedo constante es un lazo. No te ata de golpe, te aprieta poco a poco. Te quita libertad emocional, te quita paz, te quita gozo. Y lo más peligroso del miedo diario no es que te asuste, sino que te acostumbres a él. Que empieces a pensar: así soy yo, así funciona mi mente. Siempre he sido así. Pero no, ese miedo no define quién eres, define lo que has estado cargando. Cuando el miedo se vuelve compañero diario, Dios no se aleja, Dios se acerca. La Escritura dice en Isaías, capítulo 43, versículo 1: «No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú». Dios no te habla como a un problema que debe corregirse, te habla como a alguien que le pertenece. Él sabe que el miedo prolongado no se vence con frases rápidas, ni con fuerza de voluntad. Se vence con presencia, con acompañamiento, con verdad constante. Por eso Dios no siempre quita el miedo de inmediato. Primero te enseña que no estás solo con Él. Hay procesos en los que Dios no elimina la amenaza externa, pero fortalece tu interior para que el miedo no te destruya. Hay batallas que no se ganan haciendo que el miedo desaparezca, sino haciendo que deje de gobernar. La Escritura dice en el Salmo 112, versículo 7, «No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor». Nota algo importante, no dice que no reciba malas noticias, dice que su corazón confía. Eso significa que el miedo puede tocar la puerta, pero no tiene que instalarse como dueño de la casa. Si hoy sientes que el miedo se ha vuelto parte de tu día a día, no te juzgues, no te culpes, no te avergüences. Tal vez no estás fallando, tal vez has sido fuerte demasiado tiempo, tal vez has estado sosteniendo preocupaciones que nunca debieron recaer solo sobre ti. Y Dios, que ve tu cansancio, no te dice, esfuérzate más, te dice, déjame caminar contigo. Porque cuando el miedo se vuelve compañero diario, Dios no te abandona, Dios empieza a enseñarte algo más profundo. Que no necesitas eliminar el miedo para confiar, que no necesitas sentirte seguro para avanzar, que no necesitas tener control para descansar. Solo necesitas no soltar su mano. Y eso, aunque no lo parezca ahora, es suficiente para comenzar a sanar. Hay una carga que pesa más que el miedo mismo. No siempre se nota, no siempre se dice,
pero desgasta profundamente al creyente por dentro. Es la culpa de sentir miedo cuando tienes fe. Porque una cosa es sentir temor, y otra muy distinta es sentirte mal por sentirlo. Muchos creyentes no solo luchan contra el miedo, luchan contra la idea de que no deberían tenerlo. Piensan cosas como: si confiara más en Dios, no me sentiría así. Si mi fe fuera fuerte, no tendría estos pensamientos. Tal vez estoy fallando espiritualmente. Y entonces el miedo deja de ser solo una emoción humana y se convierte en una acusación interna. Una acusación silenciosa que dice: algo está mal contigo, no estás a la altura, no confías lo suficiente. Esta culpa no viene de Dios, pero muchos la cargan como si viniera de Él. La fe malentendida ha hecho creer a muchos que confiar en Dios significa no sentir temor nunca, que la verdadera espiritualidad es vivir en calma constante, que el creyente maduro no tiembla. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia no presenta la fe como la ausencia de emociones humanas, sino como la decisión de seguir confiando aun cuando esas emociones están presentes. El problema es que cuando sientes miedo, y además te sientes culpable por sentirlo, la carga se duplica. Ahora no solo luchas con la preocupación, sino con la vergüenza. Vergüenza de no estar bien, vergüenza de no sentir paz, vergüenza de no ser el creyente que deberías ser. Y esa vergüenza te aleja del consuelo de Dios. No porque Dios se aleje, sino porque tú empiezas a esconderte. Como si pensaras: cuando esté mejor, entonces me acerco. Cuando se me quite el miedo, entonces oro con libertad. Cuando tenga más fe, entonces vuelvo a Dios. Pero Dios no funciona así. La Escritura nos muestra que la culpa siempre empuja al escondite, desde el principio. En el relato de Génesis, cuando Adán sintió miedo, no corrió a Dios, se escondió. No porque Dios lo rechazara, sino porque la culpa le hizo creer que ya no podía acercarse. Eso mismo ocurre hoy. Muchos creyentes no dejan de orar porque no creen en Dios, sino porque se sienten indignos por cómo se sienten. Se dicen: ¿cómo voy a orar si estoy lleno de miedo? ¿Cómo voy a pedir paz si no confío del todo? Y esa culpa se convierte en un muro silencioso. Pero Dios nunca te pidió que primero dejaras de sentir miedo para luego acercarte a Él. Dios te pide que vengas tal como estás. La Escritura lo expresa con una claridad hermosa en el Salmo 34, versículo 18. Frizz, breakage, or split ends? Meet your match. The K18 Molecular Repair Hair Mask delivers real, lasting repair. Its patented K18 peptide reverses damage on the molecular level, leaving hair soft, strong, and bouncy in just 4 minutes. So that damage that's been stressing you out, you'll see it disappear after just one use of the mask. Shop at Sephora or get 10% off your first purchase with code SPOTIFY at K18hair.com. The road to the NBA Finals ends here, with star guard setting the tone. The Cavs eye another upset, while the Knicks carry the dreams of all of New York. The Eastern Conference Finals continue on ESPN and ABC. I didn't think the pain from the shingles rash would affect simple, everyday tasks like bathing, getting dressed, or even walking around. I was wrong. Though not everyone at risk will develop it, 99% of people over the age of 50 already have the virus that causes shingles, and it could reactivate at any time. I developed it, and the blistering rash lasted for weeks. Don't learn the hard way, like I did. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que esté cerca de los invencibles. No dice que se acerque solo a los que no tiemblan. Dice que está cerca de los quebrantados. Eso incluye al corazón que tiene miedo. Eso incluye al creyente que está cansado. Eso incluye al que no entiende por qué se siente así. La culpa de sentir miedo nace de una imagen distorsionada de Dios. Una imagen donde Dios es un juez severo, que espera que siempre estés bien, que mide tu fe por tu calma, que se decepciona cuando tiemblas. Pero esa no es la imagen bíblica de Dios. Dios no es un examinador de emociones.
es un padre que acompaña procesos. La Biblia está llena de hombres y mujeres de fe que sintieron miedo y no fueron rechazados por ello. Moisés tuvo miedo, Gedeón tuvo miedo, Elías tuvo miedo, Jeremías tuvo miedo, David tuvo miedo, y aún así Dios los llamó, los sostuvo, los acompañó. El miedo nunca canceló el llamado de Dios, nunca anuló su amor, nunca descalificó su presencia. La Escritura dice en Isaías, capítulo 41, versículo 13, «Porque yo, el Señor tu Dios, te sostengo de tu mano derecha, y te digo, no temas, yo te ayudo». Nota algo importante. Dios no dice eso desde lejos, dice que te sostiene de la mano. No te grita que dejes de sentir, te sostiene mientras sientes. Cuando sientes miedo y además te culpas por sentirlo, empiezas a exigirte una paz forzada. Te obligas a estar bien, te fuerzas a repetir frases, intentas convencerte de algo que tu corazón aún no puede procesar. Y eso no sana, eso reprime. La fe no sana cuando se fuerza, sana cuando se vive con honestidad. Dios no necesita que escondas tu miedo, necesita que se lo entregues. La Escritura dice en el Salmo 62, versículo 8, «Derramad delante de Él vuestro corazón». Derramar el corazón no es presentar una versión ordenada de ti, es traer lo que hay, incluso si lo que hay es temor. Cuando te culpas por sentir miedo, empiezas a hablarte con dureza. Te dices cosas que Dios nunca te diría. Deberías estar mejor, ya pasó demasiado tiempo, otros confían más. Pero Dios no habla así. Dios no compara tu proceso. Dios no te presiona desde la culpa. Dios no te exige resultados emocionales. La Escritura dice en Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana». Eso incluye los días en que tu fe se siente fuerte y los días en que se siente frágil. La culpa por sentir miedo no te acerca más a Dios, te desgasta, te hace creer que debes arreglarte antes de venir a Él. Pero Dios no te espera al final del proceso, te espera en medio. La fe madura no es la que no siente miedo, es la que no huye cuando el miedo aparece. Es la que dice, «Señor, tengo miedo, pero sigo aquí». Y eso a los ojos de Dios es fe viva. La Escritura dice en el Salmo 56, versículo 3, «En el día que temo, yo en ti confío». Esa frase encierra una verdad profunda. La confianza no nace cuando el miedo se va, nace cuando decides no soltar a Dios aunque el miedo esté presente. Si hoy te has sentido culpable por tener miedo, por preocuparte, por no sentir la paz que esperabas, necesitas soltar esa carga, porque Dios no te ama menos por sentir. No se decepciona por tu fragilidad, no se aleja por tu inquietud. Dios te ama dentro de ese proceso, y cuando dejas de pelear contigo mismo, cuando sueltas la culpa, cuando aceptas que eres humano y aún así profundamente amado, algo empieza a cambiar. No porque el miedo desaparezca de inmediato, sino porque deja de acusarte. Y un miedo que ya no acusa, pierde gran parte de su poder. Hoy puedes decir con libertad, sí, tengo miedo, pero sigo creyendo. Y esa confesión no te aleja de Dios, te acerca, porque la fe que permanece cuando hay miedo es una fe real, y Dios honra esa fe honesta. Ten presente esto, Dios no se aleja cuando tiemblas. Hay un momento en la vida del creyente que casi nadie confiesa en voz alta, pero que muchos viven en silencio. Es ese momento en el que sigues creyendo en Dios, pero por dentro tiemblas. No tiemblas porque no tengas fe, tiemblas porque estás cansado, porque has pasado por demasiado, porque llevas tiempo sosteniendo cargas que pesan más de lo que dices. Y entonces aparece un miedo profundo, silencioso, persistente. Tal vez Dios está alejando de mí. Tal vez este temblor es señal de que ya no confío como antes. Tal vez mi fragilidad está decepcionando a Dios. Pero hoy necesitas escuchar esta verdad con calma, con profundidad y sin juicio. Dios no se aleja cuando tiemblas. Dios no se retira cuando estás frágil. Dios no se ofende por tu temblor interior. Al contrario, Dios se acerca. Muchas personas crecieron con una idea equivocada de la fe. Una fe que exige firmeza constante. Una fe que no permite quiebres. Una fe que asocia la espiritualidad con el control emocional.
Y cuando la vida sacude fuerte, cuando el dolor aprieta, cuando la incertidumbre pesa, cuando el miedo aparece sin pedir permiso, creen que están fallando espiritualmente. Pero la Biblia nunca enseñó que la fe es no temblar. La Biblia enseña que la fe es no huir cuando tiemblas. El temblor no es ausencia de fe, es señal de que estás vivo, de que estás enfrentando algo real, de que tu corazón está involucrado. La Escritura nos muestra que incluso los grandes hombres y mujeres de Dios temblaron, no como símbolo de derrota, sino como expresión humana frente a lo que los sobrepasaba. David tembló, Elías tembló, Jeremías tembló, Habacuc tembló, y aún así Dios nunca los abandonó. La Escritura dice en Isaías, capítulo 42, versículo 3, «Caña cascada no quebrará, ni apagará el pábilo que humea». Esta imagen es profundamente reveladora. Una caña cascada no está firme, está doblada, está frágil, está a punto de quebrarse, y Dios no la quiebra. Un pábilo que humea apenas tiene fuego, no arde con fuerza, solo queda una llama débil, y Dios no la apaga. Eso significa que cuando tu fe tiembla, cuando tu ánimo flaquea, cuando tu interior ya no se siente sólido, Dios no da un paso atrás, Dios da un paso adelante. El problema es que muchas veces interpretamos el temblor como señal de rechazo, cuando en realidad es un lugar de encuentro. Porque Dios no se relaciona contigo desde la exigencia, sino desde la compasión. La Escritura dice en el Salmo 103, versículo 13, «Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen». Un padre no se aleja cuando su hijo tiembla. Un padre no se decepciona cuando ve miedo. Un padre no abandona cuando su hijo está frágil. Un padre se acerca, sostiene, abraza. Así es Dios contigo. Cuando tiemblas del temblor, no después. Eso nos enseña algo muy profundo. Dios no te sostiene cuando ya estás firme, te sostiene cuando estás cayendo. El temblor no es el final de la fe. Muchas veces es el lugar donde la fe se vuelve más verdadera, porque ya no depende de emoción. This episode is brought to you by Netflix. The Four Seasons is back for Season 2, starring Tina Fey, Will Forte, Coleman Domingo, Marco Calvani, Carrie Kenny Silver, and Erica Henningsen. After a difficult year, your favorite group of friends continues their tradition of vacationing together, now with a baby in tow. From the Jersey Shore to upstate New York and Italy, their getaways are sure to take unexpected turns where comedy ensues. Watch The Four Seasons May 28th, only on Netflix. Ni de seguridad, ni de control. Depende de confianza. Y confiar cuando tiemblas es una de las formas más profundas de fe. La Escritura dice en el Salmo 56, versículo 3, «En el día que temo, yo en ti confío». No dice cuando dejo de temer, dice en el día que temo. Eso significa que el miedo y la fe pueden coexistir. El temblor y la confianza pueden caminar juntos. Dios no te pide que primero te calmes para luego acercarte. Te pide que vengas tal como estás. La Escritura dice en Hebreos capítulo 4, versículo 16, «Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia». No dice acércate cuando estés fuerte, dice acércate, con miedo, con dudas, con cansancio, con temblor. Porque la gracia no es una recompensa por estar bien, es un refugio para cuando no puedes más. Hay temporadas en las que el temblor aparece no porque estés lejos de Dios, sino porque estás atravesando algo grande. Procesos que te superan, pérdidas que duelen, esperas que cansan, y Dios no te juzga por eso. La Escritura dice en Isaías capítulo 41, versículo 10, «No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». Dios no dice no temas porque eres fuerte, dice no temas porque yo estoy contigo. La seguridad del creyente no está en su estabilidad emocional, sino en la presencia constante de Dios. Cuando tiemblas, Dios no se aleja, se queda, permanece, sostiene. Hay creyentes que piensan, si Dios estuviera conmigo no me sentiría así. Pero la Biblia muestra otra realidad. Dios estuvo con José en la cárcel, con David en el desierto, con Elías bajo el enebro, con Jeremías en el llanto, y ninguno de ellos se sentía tranquilo. La presencia de Dios no elimina automáticamente la angustia, pero sí evita que la angustia te destruya. Dios no prometió que nunca temblarías, prometió que nunca estarías solo cuando temblaras. La Escritura dice en el Salmo 46,
Versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Auxilio no significa ausencia de problema, significa ayuda en medio del problema. Si hoy estás temblando por dentro, si tu fe se siente frágil, si tu corazón está cansado, no te escondas, no te juzgues, no te castigues. Dios no se ha alejado de ti, está más cerca de lo que sientes. Y mientras tiemblas, Él te sostiene, no con presión, no con exigencias, con amor. Porque Dios no se aleja cuando tiemblas, Dios se queda, y esa permanencia es lo que poco a poco vuelve a afirmarte. No desde la fuerza, sino desde la gracia. ¿Qué pasa cuando la preocupación se vuelve dolor interior? Hay una etapa en la vida del creyente en la que la preocupación deja de ser solo un pensamiento insistente y comienza a sentirse como un dolor por dentro. Ya no es solo estoy preocupado, es una opresión en el pecho, es un nudo en la garganta, es un cansancio que no se quita durmiendo, es una sensación constante de carga, incluso en los momentos de silencio. Y lo más difícil de ese punto no es únicamente lo que preocupa, sino lo que la preocupación empieza a hacer dentro de ti. Porque cuando la preocupación se prolonga, ya no se queda en la mente. Baja al corazón, se instala en el cuerpo y comienza a doler. Hay preocupaciones que nacen de situaciones reales, una enfermedad, una crisis económica, una relación frágil, una decisión que pesa, un futuro incierto. Pero hay otras que nacen del miedo acumulado, de experiencias pasadas que dejaron huella, de pérdidas no resueltas, de expectativas que nunca se cumplieron. Y poco a poco, sin darte cuenta, la preocupación deja de ser una reacción puntual y se convierte en un estado interior. Te levantas con ella, caminas con ella, te acuestas con ella, y aunque nadie lo note desde afuera, por dentro estás cargando un peso constante. La preocupación prolongada no solo desgasta la mente, duele en el alma, porque te mantiene en alerta, te obliga a anticipar, te empuja a imaginar escenarios negativos, te roba la capacidad de disfrutar lo que hoy sí está bien, y eso cansa profundamente. La Escritura reconoce este desgaste interior. La Biblia no minimiza la preocupación, no la llama exageración, no la juzga como falta de fe, la nombra como una carga real. La Escritura dice en Proverbios capítulo 12, versículo 25, la congoja en el corazón del hombre lo abate. Nota algo importante, no dice la congoja en la mente, dice en el corazón. Eso significa que la preocupación, cuando se queda demasiado tiempo, termina afectando lo más profundo de ti. Hay creyentes que siguen funcionando, siguen sirviendo, siguen cumpliendo, pero por dentro están abatidos. No porque no amen a Dios, no porque no confíen, sino porque han cargado demasiado tiempo sin soltar lo que pesa. La preocupación se vuelve dolor interior cuando sientes que todo depende de ti, cuando crees que si no piensas, algo se va a caer, cuando te dices si dejo de preocuparme, esto se va a descontrolar. Y esa idea te mantiene atrapado, porque te obliga a vivir en vigilancia constante, siempre atento, siempre tenso, siempre anticipando. Pero nadie fue creado para vivir así. Dios no diseñó tu vida para que tu corazón fuera un campo de batalla permanente. La Escritura dice en el Salmo 55, versículo 22, «Echa sobre el Señor tu carga, y Él te sustentará». No dice administra mejor tu carga, no dice aprende a cargar más, dice échala, porque hay cargas que no fueron diseñadas para quedarse dentro de ti. Cuando no las sueltas, se convierten en dolor. Muchas personas creen que preocuparse es una forma de responsabilidad, que si dejan de hacerlo, están siendo descuidados. Pero la preocupación constante no es responsabilidad, es desgaste. No te prepara mejor, te agota antes de tiempo. Jesús fue muy claro al hablar de esto, no desde la exigencia, sino desde el cuidado. La Escritura dice en Mateo, capítulo 6, versículo 27, ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir a su estatura un codo? Jesús no minimiza la preocupación, la confronta con una verdad sencilla. Preocuparte no te da más control, solo te quita paz. Y cuando la preocupación se vuelve crónica, empieza a doler de otras maneras. Duele porque te sientes solo con lo que cargas, duele porque no sabes cómo soltar, duele porque sientes que no puedes parar,
Duele porque te culpas por sentirte así. Hay creyentes que oran, pero siguen preocupados. Confían, pero siguen tensos. Creen, pero viven con el corazón apretado. Y eso genera una lucha interna muy fuerte. ¿Por qué sigo preocupado si creo en Dios? ¿Qué me falta? ¿Qué estoy haciendo mal? El miedo no define tu destino. Hay algo que el miedo intenta hacer silenciosamente cuando logra instalarse en el corazón del creyente. Convencerte de que tu futuro está condicionado por lo que hoy sientes. El miedo no siempre grita, no siempre se presenta como pánico. Muchas veces llega como una idea persistente, como una sensación constante, como una voz interior que susurra: así vas a vivir siempre. Esto no va a cambiar, ya es tarde. Tu historia quedó marcada. Y poco a poco, sin que te des cuenta, el miedo deja de ser solo una emoción y empieza a convertirse en una interpretación de tu vida. Empiezas a mirar el futuro a través del lente del miedo. Empiezas a tomar decisiones basadas en lo que temes perder, no en lo que Dios puede hacer. Y ahí es donde el miedo se vuelve peligroso, no porque te haga sentir mal, sino porque intenta definir tu destino. Pero hoy necesitas escuchar esta verdad con claridad, con autoridad bíblica y con descanso para el alma. El miedo no define tu destino. El miedo no tiene la última palabra sobre tu vida. El miedo no escribe la historia que Dios ya decidió redimir. El miedo describe lo que sientes. Dios define lo que será. Hay creyentes que viven con la sensación de que su destino quedó limitado por una etapa de miedo, por una temporada de ansiedad, por un proceso doloroso que los marcó. Piensan: después de esto, ya no seré el mismo. Esto me cambió para siempre. Mi vida ya no puede avanzar como antes. Pero Dios no mira tu futuro desde el lugar de tu miedo actual. Dios mira tu vida desde su propósito eterno. La Escritura dice en Jeremías, capítulo 29, versículo 11, «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Nota algo importante. Dios no dice yo reacciono a lo que sientes. Dice yo sé los pensamientos que tengo. Tus pensamientos cambian, tus emociones suben y bajan, tu miedo aparece y desaparece, pero los pensamientos de Dios sobre tu vida permanecen. El miedo intenta convencerte de que porque hoy tiemblas, mañana fracasarás. Pero la Biblia muestra una y otra vez que Dios no cancela destinos por temporadas de temor. Moisés tuvo miedo, mucho miedo, miedo de hablar, miedo de liderar, miedo de volver a Egipto. Y aún así, Dios no dijo: entonces ya no sirves. Dios dijo: yo estaré contigo. La Escritura dice en Éxodo, capítulo 3, versículo 12, «Ve porque yo estaré contigo». El llamado de Dios no se detuvo por el miedo de Moisés, fue acompañado por la presencia de Dios. David tuvo miedo, no solo frente a Goliat, tuvo miedo huyendo, tuvo miedo escondido, tuvo miedo cuando se sintió perseguido. Y aún así, Dios no retiró su propósito. La Escritura dice en el Salmo 56, versículo 3, «En el día que temo, yo en ti confío». Nota algo clave. David no negó el miedo, lo colocó en el lugar correcto. El miedo estaba ahí, pero no gobernaba su destino. Hay una diferencia profunda entre sentir miedo y vivir definido por el miedo. Sentir miedo es humano. Vivir gobernado por él no es el diseño de Dios para ti. El miedo puede acompañarte en el proceso, pero no tiene autoridad para decidir el final. Jesús mismo enfrentó el miedo. La Escritura dice en Mateo, capítulo 26, versículo 38, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Jesús no estaba emocionalmente tranquilo, estaba angustiado, estaba afligido, y aún así, el miedo no definió su obediencia ni su destino. Eso nos enseña algo fundamental: el cumplimiento del propósito de Dios no depende de la ausencia de miedo, sino de la presencia de confianza. El problema es que el miedo siempre intenta adelantarse al futuro. Te hace imaginar finales, te hace anticipar pérdidas, te hace creer que lo peor es inevitable. Pero el miedo no es profeta, no ve el mañana, no conoce el plan de Dios. La Escritura dice en Isaías, capítulo 41, versículo 10, «No temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Dios no promete que nunca sentirás miedo,
Promete que no estarás solo cuando aparezca. Y esa promesa cambia todo. Porque el miedo aislado te paraliza, pero el miedo acompañado por Dios pierde poder. Hay personas que han tomado decisiones importantes desde el miedo. No intentaron, no avanzaron, no hablaron, no se movieron. No porque Dios les cerrara puertas, sino porque el miedo las convenció de que no valía la pena. Y con el tiempo ese miedo se disfrazó de prudencia, de realismo, de sabiduría. Pero no todo lo que parece prudente nace de la fe. La Escritura dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El miedo que te gobierna no viene de Dios. Dios no guía a sus hijos a través del temor constante. Dios guía con paz, con dirección, con confianza progresiva. Eso no significa que no habrá momentos de duda. Significa que esos momentos no definen el resultado final. Hay destinos que se cumplen con las piernas temblando, con el corazón acelerado, con la fe cansada, pero se cumplen porque Dios es fiel. El miedo no detuvo a Josué, aunque tuvo que escuchar una y otra vez, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué Dios repitió eso tantas veces? Porque sabía que el miedo estaría ahí. La Escritura dice en Josué capítulo 1 versículo 9, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. La presencia de Dios no elimina automáticamente el miedo, pero sí redefine su autoridad. El miedo deja de ser el jefe y pasa a ser solo una emoción pasajera. Cuando el miedo intenta definir tu destino, Dios te recuerda quién lo escribió. La Escritura dice en Proverbios capítulo 19, versículo 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. Puedes tener muchos pensamientos de miedo, muchas preocupaciones, muchas dudas, pero solo el consejo de Dios permanece. Eso significa que no todos los pensamientos merecen ser obedecidos. Algunos pensamientos solo necesitan ser reconocidos y entregados. El miedo no desaparece porque lo enfrentas con dureza. Desaparece cuando deja de ser alimentado. Y deja de ser alimentado cuando decides confiar aunque tiemblas. La fe no es caminar sin miedo. Es caminar sin dejar que el miedo elija por ti. Si hoy sientes que el miedo ha marcado tu historia, necesitas escuchar esto. Tu pasado no cancela tu futuro. Tu ansiedad no invalida tu llamado. Tu temor no anula lo que Dios prometió. La Escritura dice en Romanos, capítulo 8, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar. United connects you to more of the world than any U.S. airline, and United for Business can get your company where you need to go. Whether you're growing a business or managing travel for thousands, they offer solutions to fit your needs. Track expenses, create reports, and manage traveler perks. Plus, employees earn Mileage Plus miles while your company saves on travel. Get started with no minimum spend or flight requirements. Visit business.united.com/podcast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. Otra vez en temor, sino el espíritu de adopción. El miedo esclaviza, la filiación libera. Tú no eres definido por lo que temes, eres definido por aquel que te llamó hijo. Y un hijo puede tener miedo, pero no pierde su herencia. Si hoy el miedo está presente en tu vida, no lo niegues, no lo reprimas, no lo conviertas en vergüenza. Preséntalo delante de Dios. La Escritura dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. No dice superen su ansiedad, dice échenla, porque hay miedos que no se vencen con fuerza, sino con entrega. El miedo no define tu destino. Tu destino está definido por la fidelidad de Dios. Y aunque hoy el camino se sienta incierto, aunque tus pasos se sientan inseguros, aunque tu corazón tiemble, Dios sigue guiando, Dios sigue obrando, Dios sigue escribiendo. Y lo que Él escribe no lo borra el miedo. Descansa en esta verdad. Tu historia no termina donde empezó el miedo. Tu
Tu historia continúa en las manos de un Dios que no falla. Y cuando mires atrás, no recordarás este tiempo como el momento en que el miedo ganó, sino como el lugar donde aprendiste a confiar aún con el corazón temblando. Porque el miedo no define tu destino, Dios sí. Antes de seguir, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente significativo para tu corazón. Si este mensaje está tocando tu vida, si el miedo, la preocupación o el dolor han estado presentes en tus días, escribe en los comentarios esta declaración de fe. Señor, hoy pongo mis miedos en tus manos. No es solo una frase, es un acto de entrega. Es reconocer que ya no quieres cargar solo con lo que pesa por dentro. Si lo deseas, también puedes compartir con total libertad aquello que hoy te inquieta, esa preocupación silenciosa, ese temor que no te deja descansar. Aquí no juzgamos, aquí caminamos juntos. Somos una comunidad que ora, que acompaña y que cree que Dios sigue obrando en cada historia. Ahora, con el corazón abierto, vamos a presentarnos delante de Dios en una oración profunda de descanso y confianza. Señor, aquí estoy delante de ti. No llego con palabras perfectas, no llego con la mente en calma, no llego con respuestas claras. Llego como estoy, con miedo, con preocupación, con un cansancio que a veces no sé explicar. Tú conoces mi corazón mejor que yo mismo. Conoces los pensamientos que se repiten, las noches en las que mi mente no descansa, las preguntas que me hago en silencio y que no siempre me atrevo a decir en voz alta. Hoy no vengo a esconderme de ti, no vengo a aparentar fortaleza, no vengo a fingir que todo está bien, vengo a rendirme. Señor, reconozco que he vivido mucho tiempo cargando con miedos que no sabía cómo soltar, preocupaciones que se volvieron parte de mi rutina, temores que caminan conmigo incluso cuando intento confiar. He creído que debía ser más fuerte. He pensado que si tenía fe, no debería sentirme así. He luchado conmigo mismo por no estar tranquilo, por no sentir paz, por no poder controlar mis pensamientos. Pero hoy entiendo algo diferente. Hoy entiendo que tú no me rechazas cuando tiemblo, no te alejas cuando tengo miedo, no te decepcionas cuando mi fe se siente débil. Hoy me acerco a ti tal como estoy, porque sé que tú no pides perfección, pides honestidad. Señor, te entrego ahora mismo todo miedo que se ha vuelto constante, ese temor que aparece sin aviso, esa preocupación que se instala en mi mente y no me deja descansar. Te entrego los pensamientos que se adelantan al futuro y siempre imaginan lo peor, las preguntas que me desgastan, las suposiciones que me roban la paz. Hoy los pongo delante de ti, no para analizarlos más, no para justificarlos, sino para soltarlos. Como dice tu palabra en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hoy echo mi ansiedad sobre ti, toda, no una parte, no la que puedo manejar, toda. Señor, también te entrego la culpa que he cargado por sentir miedo, la culpa de pensar que mi fe no es suficiente, la culpa de compararme con otros, la culpa de creer que debería estar mejor. Renuncio ahora a esa culpa. No viene de ti, no nace de tu amor, no refleja tu corazón. Tu palabra dice en Romanos capítulo 8 versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy recibo esa verdad. No hay condenación sobre mi vida, no hay castigo oculto, no hay señalamiento. Lo que estoy viviendo no me define, no define mi fe, no define mi futuro. Señor, sana las partes de mi interior que se acostumbraron a vivir en alerta. Sana la mente que siempre está anticipando problemas. Sana el corazón que se cansó de sostenerlo todo. Sana las heridas que nacieron de procesos largos, de silencios que no entendí, de respuestas que no llegaron cuando yo esperaba. Tú conoces cada una. Nada de lo que me duele te es ajeno. Tu palabra dice en el Salmo 34, versículo 18, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón. Hoy creo que tú estás cerca, aunque no lo sienta con intensidad, aunque mi emoción no lo confirme, creo que estás cerca. Señor, enséñame a descansar en ti, cuando mi mente no puede hacerlo sola. Enséñame a confiar cuando los pensamientos no se callan. Enséñame a permanecer cuando quisiera huir de lo que siento. Hoy dejo de pelear conmigo mismo, dejo de exigirme calma inmediata, dejo de forzar una paz que no nace del esfuerzo. Hoy elijo confiar.
no porque todo esté resuelto, sino porque tú sigues siendo Dios. Como dice tu palabra en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hoy no me apoyo en mi mente cansada, me apoyo en ti, no me apoyo en mis fuerzas, me apoyo en tu fidelidad. Señor, cuando el miedo intente gobernarme, recuérdame quién eres tú. Cuando la preocupación vuelva a tocar la puerta, recuérdame que no estoy solo. Cuando mi interior tiemble, sosténme. Como dice tu palabra en Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Hoy recibo esa promesa, tú estás conmigo, no delante exigiendo, no atrás observando, conmigo. Señor, si este proceso que vivo está formando algo en mí, me rindo a tu trabajo. Si esta etapa está sanando heridas profundas, aunque duela, confío en ti. Si este camino está ordenando mi interior, aunque no lo entienda, descanso en ti. No quiero seguir viviendo desde el miedo. No quiero que la preocupación defina mis decisiones. No quiero que el dolor tenga la última palabra. Quiero vivir desde tu paz, desde tu cuidado, desde tu presencia. Guarda mi mente, calma mi corazón, sostén mi fe, como dice tu palabra en Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hoy decido perseverar, no desde la fuerza, sino desde la dependencia. Gracias, Señor, porque no me soltaste cuando tuve miedo, porque no te alejaste cuando dudé, porque no me rechazaste cuando me sentí frágil. Gracias porque sigues obrando, incluso cuando yo solo veo confusión. Hoy pongo mi vida en tus manos, mi mente, mi corazón, mi proceso, mi futuro, y descanso. Amén. Que al terminar este mensaje no te vayas solo con palabras, sino con la certeza de que Dios camina contigo, que su paz descanse sobre tu mente cansada, y su presencia abrace tu corazón inquieto. No estás recorriendo este proceso solo. Dios sigue obrando, incluso cuando no lo percibes. Sigue cuidándote, incluso en medio del miedo. Que hoy puedas descansar un poco más, respirar con calma, soltar lo que pesa. Que el Señor te bendiga, te guarde y te conceda paz en este camino. Nos volvemos a encontrar pronto. Few things are truly timeless, because to last, you can't stand still. That's the beauty of Michigan. You can feel it everywhere, like a fresh breeze on a riverfront stroll, or how the nightlife hums with electricity, like an old friend with new stories to tell. So let the excitement bring you back and bring you together, season after season, in pure Michigan. Find your season at Michigan.org.